Santiago capítulo 1, versos 6 y 8, Él nos da esa estabilidad. ¿Sabe qué es una estabilidad? Estabilidad es algo que está estable, que está firme en lo que creemos, en la doctrina, en la palabra de Dios, en lo que se nos predica, en lo que meditamos en la palabra, en lo que creemos en Dios, nos da esa estabilidad. Santiago capítulo 1, versos 6 y 8 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea que cuando oremos, cuando le creamos, cuando digamos la palabra, cuando meditemos y cuando Dios nos hable a nuestro corazón, tenemos que tener la seguridad de que Dios es el que nos está dirigiendo. Tenemos que tener la seguridad que es el mismo Espíritu Santo de Dios que nos lleva a toda justicia y a toda verdad. Nos da estabilidad, nos da confianza de creerle al Señor, de que Él es el que está obrando en nuestra vida, de que Él es el que conduce nuestra vida, de que Él es el que dirige nuestros pasos. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Amén. Gloria a Dios. Pero ¿qué significa la gracia de Dios? ¿Qué significa la gracia de Dios? Tenemos que saber qué es. ¿Qué significa la gracia de Dios? ¿Qué significa? ¿Qué es? ¿Qué significa la gracia de Dios? Acompáñenme a Levítico capítulo 20 y vamos a ver qué significa la gracia de Dios o qué hablaba la ley. Levítico capítulo 20 y verso 10. ¿Qué significa la gracia de Dios? Dice Levítico capítulo 20 y verso 10. Dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Eso era lo que decía la ley. Pero ¿qué significa la gracia de Dios? Ahorita la vamos a ver. En Juan capítulo 8 y verso 2. San Juan capítulo 8 y verso 2. ¿Qué significa verdaderamente la gracia de Dios? San Juan capítulo 8 verso 2 en adelante. Amén. En la ley estaba establecido de que si un hombre cometía adulterio con una mujer que era casada, tanto la mujer como el hombre debían de morir apedreados por la ley. Pongámonos a pensar nosotros, si viviéramos en la ley, ¿cuántos de nosotros estuviéramos vivos? Porque ¿cuántos de nosotros no pecamos contra Dios de esa manera? Pero ahí se manifiesta el amor y la misericordia de Dios, que cuando se presenta Dios mismo en la persona de Cristo, Jesucristo es la misma manifestación de la gracia de Dios. Como dice San Juan capítulo 1 y verso 14, y el Verbo se hizo carne. La palabra de Dios se hizo carne. Dios, que es Espíritu, se hizo carne, se manifestó en la persona de Cristo Jesús. Ahí en San Juan capítulo 8 y verso 2
miramos una historia en la cual pusieron a prueba al Señor. Y dice, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole. Para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. Cuando Jesucristo, o sea Dios, se manifiesta en la persona de Cristo Jesús, estaba en el tiempo de la ley todavía, y la ley se obedecía en aquel entonces, se aplicaba la ley. A muchos murieron apedreados por causa de cometer adulterio, porque fueron sorprendidos en el acto mismo del adulterio. Pero al leer esa escritura, no se da cuenta que falta algo ahí. ¿Por qué solamente le trajeron a la mujer y por qué no trajeron al hombre que estaba con aquella mujer también? Pero ellos le trajeron a esa mujer para tentarle a él. Sabemos nosotros que cuando nuestro Señor vino a la tierra, Él fue la personificación de la gracia y de la verdad. Amén. O sea, un incidente en la vida y ministerio de nuestro Señor nos dice mucho acerca de la gracia que Él demuestra a los hombres. Mientras estaba enseñando en el templo, los escribas y fariseos idearon tentarle trayendo a una mujer que había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Estas personas, estos escribas, estos doctores de la ley, estos hipócritas, al considerarse a sí mismos justos, no estaban preocupados de la ira de Dios hacia su propio pecado, porque se fijaban en los demás como en esta mujer. Esos hombres, al encontrar a esa mujer en el acto mismo del adulterio, ellos trajeron a aquella mujer para que Jesús diera el veredicto de matarla o dejarla. Ya sea que hubiera dado el veredicto de apedrearla para matarla o dejarla libre, lo iban a acusar a él. Pero ellos no se fijaron en su propio pecado. No se fijaron de que la ira de Dios podía venir contra ellos, destruyéndolos a ellos, a que les arrojaran piedras a ellos mismos. Le recordaron que la ley requería que esa mujer muriera. Por supuesto que estaban en lo correcto, pero también era necesaria la muerte del hombre. ¿Dónde estaba el hombre que estaba cometiendo aquel pecado con aquella mujer? Allá en Deuteronomio capítulo 22 y verso 22 dice: si alguien es sorprendido acostado con una mujer casada y con marido, ambos morirán. Al hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así extirparás el mal de Israel. Entonces le pidieron su opinión con respecto a lo que había hacerse con aquella mujer. ¿Se atrevería Jesús a desafiar la ley de Moisés? Jesús estaba más interesado en la hipocresía de los escribas y de los fariseos que someter a muerte a la mujer. De la misma manera, esa gracia de Dios que nos encontró a nosotros muertos en nuestros delitos y pecados,
estaba y está interesado todavía en cada uno de nosotros y en la vida de aquellos que no conocen a Dios, para manifestar su gracia, para manifestar su misericordia, para manifestar su amor en la vida de aquellas personas que están en pecado. El Señor me pone en el corazón decir esto también. Lamentablemente, muchas veces, aún en la misma iglesia, yo no sé nada, simplemente lo voy a decir porque Dios me lo pone en el corazón. Pero lamentablemente en muchas iglesias, aún en iglesias cristianas, mucha gente anda en pecado. Algunas personas andan cometiendo ese adulterio también. Pero Dios tiene misericordia. Dios quiere que reconozcamos nosotros la gracia de Dios, que reconozcamos esa misericordia que Dios quiere derramar en nuestras vidas, porque Él lo que quiere es que el hombre se arrepienta de sus pecados y que se vuelva a Dios y que sea agradecido con Dios, que se santifique delante de Dios, que se consagre a la vida de Dios. La vida del cristiano, la vida del Hijo de Dios, debe ser una vida consagrada, una vida dedicada a Dios, una vida agradecida, porque ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos a Dios, a Cristo Jesús, porque Él pagó, es en la cruz del Calvario, Él derramó su sangre preciosa por usted y por mí, porque nosotros no valíamos nada, nosotros estábamos muertos espiritualmente. Nosotros éramos enemigos de Dios, pero dice su palabra que aunque éramos enemigos de Dios, dice que Cristo murió por cada uno de nosotros. Aleluya. La palabra del Señor dice que sin santidad nadie va a ver al Señor. Sin santidad nadie va a ver al Señor. Y sin santidad en una congregación la gloria de Dios nunca se va a derramar. Por eso debe haber santidad, debe haber temor de Dios, debe haber esa consagración, una dedicación en vida propia para el Dios mismo, a nuestro Señor Jesucristo. Dios nos habla a nuestra vida, a nuestro corazón, y Dios quiere que nosotros heredemos la vida eterna y que luchemos hasta el día final, que perseveremos en el camino del Señor, que perseveremos en su palabra. Jesús estaba más interesado en esa hipocresía de los escribas y de los fariseos que someter a muerte a esa mujer. Si los pecadores debían de morir, pues la paga del pecado es la muerte. Dice su palabra, el alma que pecare debe morir. El alma que peca muere. El alma que pecare esa morirá. El alma le pertenece a Dios. Tanto el alma del Padre como el alma del Hijo le pertenece al Señor. Todo le pertenece al Señor. Nadie puede tener el coraje de asumir que tenían pecado. Nadie se atrevió a afirmar que era lo suficientemente justo como para pronunciar un juicio y comenzar la ejecución. Y es así que todos los que acusaban a esta mujer desaparecieron uno por uno, desde el más anciano al más joven. Entonces Jesús le habló a la mujer preguntándole, ¿dónde estábamos que le habían acusado? Ella contestó que nadie había quedado para acusarla. Jesús entonces te dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Eso es lo que nos dice el Señor. Si estamos faltos delante de Dios, vete, pero no peques más. Vete, pero no peques más. De esas palabras se deduce claramente que la mujer había pecado. ¿Por qué entonces nuestro Señor no la condenó?
Solo nuestro Señor Jesucristo no tenía pecado. Solo Él podía haber tirado la primera piedra. En vez de ello le dijo que Él no la condenaba y que debía seguir su camino, pero no su vida de pecado. ¿Por qué el Señor Jesús podía hacer y decir estas cosas? ¿Por qué Jesús no obedeció a la ley, arrojándole una piedra a la mujer? La razón es simple y puede resumirse en una sola palabra: gracia. Por la gracia. Él pudo haber condenado a aquella mujer. Él pudo haberle dicho a los fariseos que acusaban a aquella mujer: arrojen la piedra, esta mujer merece la muerte. Y eso pudo haber dicho el Señor con la vida de cada uno de nosotros: que muera y que vaya a la condenación eterna. Pero su gracia, su misericordia, su amor se derramó en cada uno de nosotros para salvarnos, para perdonarnos, para justificarnos, para hacernos herederos de la vida eterna. Gloria a Dios. Gracias. Gracias. ¿Cuántos